¿Cómo están? Hoy voy a hablar de los ataques de pánico, un cuadro que en los últimos 20 años se ve permanentemente en el consultorio. Como tema de época, lo primero que diría es que vivimos en un momento social donde no tenemos tiempo de frenar y fijarnos qué nos pasa. Esta sociedad del resultado, de la productividad, del confort, nos hace que no nos detengamos y mucho menos en cosas que nos angustian. Y los ataques de pánico son la expresión física de algo que nos tiene angustiado hace mucho o de una forma muy dura, muy terrible para nosotros. No es que nos pasó algo terrible en nuestra vida, pero sí, para que haya un ataque de pánico, tiene que haber habido en algún momento en mi vida algo que nos partió emocionalmente y que lo vivimos en soledad y que nos hayamos querido morir, eso sentimos. Nos quisimos morir cuando nos enteramos de esto, cuando perdimos aquello, cuando nos dimos cuenta de que el tiempo no volvió y que me cambió la vida y me sentí desgraciado, me sentí abandonado, no querido, no reconocido, me sentí traicionado, burlado y lo viví en soledad y me mostré fuerte y tuve que seguir adelante o quise demostrar que se podía seguir adelante. Tenemos que buscar eso, fijarnos en nuestra vida cuando nos agarramos la cabeza y nos quisimos morir, porque esto se traslada a un miedo a morirme. Fíjense la contradicción. En el ataque de pánico, durante 10 minutos, que duran como 3 horas a nivel emocional, se sienten como eternos, tengo miedo de que esos síntomas físicos me ocasionen la muerte. ¿Y de dónde proviene eso? De que alguna vez algo me dolió tanto, que deseé morirme. Que no significa que deseé quitarme la vida. Vamos a diferenciarlo. Quitarme la vida es una actitud mucho más grave, donde se mezcla lo depresivo con la psicopatía, pero bueno, no es el tema. Sentí no querer vivir más ese dolor. Sentí ganas de dormir un año entero y no despertarme. Sentí vergüenza, sentí decepción. Hay algo que me pasó. Normalmente es una sola vez, es una sola cosa. No son muchos episodios. Hay que rastrear en nuestra vida dónde se nos quedó partida la vida en dos desde algo que no pudimos sanar. No lo hablamos, lo disimulamos, o de verdad las circunstancias nos llevaron a tener que ponernos fuertes por otros motivos y nos pusimos racionales, tuvimos que organizar cosas. Entonces, ese es el mejor tips que les puedo dejar para empezar a trabajar de raíz y de verdad ir a fondo con los ataques de pánico. Fijémonos en nuestra vida donde sentimos que era un desastre lo que nos estaba pasando, donde sentimos que no queríamos más, no queremos sentir más eso. Entonces, lo que hicimos es, lo reprimimos y meses después o 20 años después, hemos visto muchas veces los psicólogos en sesiones, se somatiza toda esa angustia a lo largo de 10 minutos, que se dan cada tanto. Increíble, durante 10 minutos vivo una angustia desproporcionada para esos síntomas físicos. Por eso la persona va a la guardia, muchas veces terminan en las clínicas, en los hospitales, y los médicos dicen no tenés nada. Pero sí tenés un montón de cosas que están dentro de ese organismo biológico, pero que no son cosas somáticas biológicas, sino que son emocionales que pasaron a la materia y se convirtieron, sí, en taquicardia, en transpiración, en mareos, en falta de estabilidad, ¿no? Desmayos, hasta puede haber síntomas epilépticos. Sí, se transformó la angustia en materia. La angustia, como toda actividad psicológica, un pensamiento, una emoción, es abstracto, es energía. Pero cuando hay una acumulación porque seguí adelante, porque creí que lo superé, porque creí que ya estaba, que era pasado, y esa acumulación siguió, cuando se desborda nuestra vida psicológica, ¿dónde transcurre? Dentro de nuestro organismo biológico. Es obvio, no transcurre afuera, transcurre dentro de nosotros, biológicamente hablando, pero en formato energía, no abstracto, no material. Cuando está desbordado, el primer lugar, el más sencillo, el más directo, que tiene nuestro psiquismo para hacer una descarga económica, decimos nosotros
un término psicoanalítico, es en el cuerpo. Entonces lo energético se transforma en biológico. Entonces los síntomas están, pero si un médico hace un chequeo, no encuentra nada que responda a eso. Pero obviamente los médicos ya, por suerte, hace mucho tiempo, han incorporado nociones de psicología y rápidamente suelen aconsejarle a estos pacientes que caen desesperados en ambulancias, en hospitales, que hagan una consulta psicológica. Así que bueno, ojalá estas ideas que les dejé a aquellos que están padeciendo estos ataques de pánico y que creen que no los van a poder superar, sí tienen solución. Pero hay que trabajar, hay que sanar donde se generaron heridas que sí son reparables, pero son invisibles. La persona desconoce dónde quedó muy mal herida. Hasta pronto.